el seminario de la angustia. Antes que nada quería recordarles, Pamela, ¿me puedes poner el afiche de la jornada? La jornada del próximo viernes de dispositivo de lectura. Así que están invitados todos los que están participando por primera vez en este seminario. Me gustaría que puedan participar de esta jornada, ya que es el efecto de lo trabajado en cada uno de los espacios de lectura de los seminarios de Lacan en su retorno a los textos freudianos. En esta oportunidad hemos privilegiado 4 seminarios. Hay 2 jornadas al año, una ahora y otra en noviembre. En esta primera del año, que la hemos postergado por el problema de la pandemia y el hecho de que tuvimos que empezar a trabajar por Zoom, vamos a presentar esta jornada, intentaremos del mismo modo que lo hacemos cuando estamos en la sede de la escuela. Es decir, en esta oportunidad van a presentar el seminario 4, la relación de objeto, el seminario 7, la ética del psicoanálisis, el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, y los escritos técnicos de Freud. El modo de funcionamiento de esta jornada es que cada uno de estos grupos de lectura, estos dispositivos de lectura, hacen un solo texto, pequeño, breve, de una carilla. Tratan de, cada uno de los integrantes, de ir acotando los conceptos para poder presentarlos en una carilla, y fundamentalmente los aportes de Lacan al texto freudiano que está incluido dentro de ese seminario y que los integrantes de cada uno de los dispositivos han elegido para esta oportunidad. Vamos a hacer 2 paneles, o sea, uno primero con la relación de objeto y la ética del psicoanálisis. Se va a presentar ese escrito inicialmente de cada uno de los lugares, y los participantes van a poder ir abriendo los conceptos que fueron trabajando a lo largo de este tiempo. Luego pasamos a los otros 2, el 17 y los escritos técnicos de Freud, y haremos lo mismo, se presentará el texto único que han podido escribir cada uno de los integrantes, y luego lo han aunado en un único texto, y abriremos al debate de lo que cada uno pudo leer, pudo construir, pudo recorrer a lo largo de ese tiempo, de este seminario, y el valor que tiene verdaderamente esto cuando lo podemos hacer en la escuela en continuidad, y en esta oportunidad también intentaremos hacerlo, es ver cómo hay un cronológico en la obra de Lacan, y se puede ir siguiendo los conceptos a medida que Lacan va progresando en sus seminarios. La idea de retornar a Freud es muy importante, porque realmente creo que los textos freudianos a veces se han dejado de leer. O sea, volver a los textos freudianos y el aporte de Lacan nos da una posibilidad nueva. Así que los invito a todos a participar de esta jornada e integrarse a aquellos que todavía no participan de los dispositivos de lectura. Se están abriendo nuevos espacios, así que los invito a participar de estos dispositivos. Bueno, gracias. Gracias, Pamela. Vamos a retomar el seminario de la angustia. Recuerdan que en la última reunión estuvimos viendo los elixires del diablo, ese texto que nos recomienda Freud y también Lacan en el texto de Luminoso, del Unheimlich. En esta oportunidad voy a tomar el texto directamente de Freud por 2 razones. Una, para poder realmente descubrir, que es lo que yo descubrí cuando volví al texto, qué quiere decir investigar un tema. Realmente es un ejemplo maravilloso el que nos ofrece Freud en esta oportunidad con este texto de Luminoso, de qué significa investigar un tema. Esto se lo digo también para los que están trabajando en el dispositivo de Cartel y que tienen que investigar un tema y a veces se reducen a un único texto o a 2 textos.
en lugar de ir como recorriendo el concepto de un modo como es necesario para un trabajo de investigación. Realmente es un ejemplo maravilloso, ¿no? Y creo que Lacan lo va descubriendo, no solamente por el valor del concepto del ominoso, que ahora vamos a ver en qué contexto se presenta en el Seminario de la Angustia, sino también por el modo en que Freud nos ofrece, con mucho detalle y con mucho trabajo verdaderamente, el desarrollo de este concepto del ominoso. Es un trabajo del 19, así que es muy cercano más allá del principio del placer y apegan a un niño. Bueno, les voy a decir más o menos cómo lo ubica Lacan, y retomo, porque creo que esto lo vimos en la reunión previa, y les voy a decir cómo lo ubica Lacan, lo ominoso, de qué manera está. Me gustaría que lo sigan puntualmente porque a veces se reduce el concepto del ominoso a un solo término. Y realmente lo que vamos a escuchar del texto freudiano y lo que nos aporta Lacan es que el término ominoso tiene muchas significaciones y se puede incluir en muchos contextos. O sea que para la clínica es fundamental abrir todas las posibilidades que este texto nos ofrece. ¿Ustedes se acuerdan que vimos primero el estadio del espejo? Vimos el estadio del espejo la otra vez para ubicar la imagen real, la imagen virtual, el espejo cóncavo y el espejo plano. Pamela, ¿lo tenés a mano ese esquema nuevamente? Ahí está. Teníamos el espejo virtual, la imagen real, que es la que queda debajo del florero, donde está el menofí, la castración imaginaria, el lugar del gran otro, que es el espejo plano, y del lado derecho, la imagen virtual, el I'A. Dice que esto nos va a servir, Lacan en este seminario, de introducción para retomar el esquema que lo viene dando hace bastante tiempo. El lugar del I'A, dice él, tiene que ver con el lugar del gran otro. ¿Qué es lo que se refleja en ese I'A? Se refleja una imagen de nosotros mismos. Esa imagen que se refleja de nosotros mismos está autentificada por el gran otro. Pero es una imagen que siempre va a ser problemática y falaz. ¿Por qué? Porque esta imagen se caracteriza por una falta. Lo que en ella se evoca no puede aparecer ahí. O sea, es la imagen de nosotros mismos, una imagen problemática y falaz, que es I'A, la imagen virtual, pero autentificada por el lugar del gran otro, pero realmente se caracteriza por una falta. Esa falta no puede aparecer ahí. Esa imagen orienta y polariza el deseo, la imagen virtual. Es decir, que la imagen virtual tiene una función de captación. ¿De captación de qué? De captación del deseo. Pero en ella el deseo está no solamente velado, sino que está en relación con una ausencia. Esta ausencia, como siempre, está en relación a una presencia que está en otro lugar. ¿Dónde está la presencia que no se puede ver en esta imagen virtual que nosotros tenemos de nosotros mismos? En el objeto A. En ese objeto A es la función que cumple en el fantasma. En este lugar de la falta, en el que algo puede aparecer,
es lo que él viene planteando desde la reunión anterior, que es el menos phi, que ustedes lo ven arriba del florero en la imagen virtual y abajo del otro florero en la imagen real. El signo del menos phi. Este falo imaginario de la castración, dice Lacan, es una reserva libidinal, que nunca se va a proyectar en la imagen especular. Por eso es una reserva de la libido, es una reserva libidinal. Y es irreductible a la imagen especular. ¿Por qué? Porque está investido profundamente en el propio cuerpo. Es decir, ¿en cuál cuerpo? En el cuerpo del narcisismo primario, de lo que se llama el autoerotismo, y lo que Lacan lo va a llamar el goce autista. Esta reserva libidinal, esto que de alguna manera queda investido en el propio cuerpo, es un alimento que permanece allí en el cuerpo para animar la relación con el otro, porque es lo que permite realmente que intervenga como instrumento. ¿Como instrumento de qué? Como instrumento en la imagen del cuerpo, en su función seductora. ¿Sobre quién? Sobre aquel que es el partener sexual. Lo que puede aparecer entonces designado aquí como menos phi, como la castración imaginaria, es la angustia. Ustedes ven que de alguna manera, cuando este significante de la castración puede estar investido en el propio cuerpo y sirve de alguna manera en su función seductora sobre aquel que es el partener sexual, también en ese mismo lugar aparece la angustia. La angustia de castración en su relación al gran otro, a ese gran otro que está entre la imagen real que sostiene esa imagen virtual y el menos phi. Es decir, que en el mismo lugar donde está la función del menos phi en el cuerpo, como función seductora con respecto al partener sexual, en el mismo lugar aparece la angustia de castración en su relación al gran otro. Esto, dice él, es absolutamente nuevo, no estaba en Freud, es algo que él va a aportar de la relación del sujeto en la dialéctica del deseo. ¿Por dónde lo hemos aprendido? Dice él, que esto funciona así, por la experiencia. ¿Por la experiencia de quién? Por la experiencia del neurótico. Ahora, Freud dice algo, que Lacan va a decir algo de un aporte diferente, porque no lo considera de la misma manera. Freud dice que hay un tope en el que tropieza el neurótico, que es la angustia de castración. Ahora, la apertura que Lacan nos propone en este seminario permite articular la angustia de castración no como un callejón sin salida del neurótico. ¿Por qué dice él? Porque la forma de la castración, ese menos phi, en su estructura imaginaria, ya está, ¿ven? Del lado por afuera, pero del lado de la imagen especular. ¿Dónde se va a ver? En una fractura. ¿Cuándo se produce esa fractura? Ante la proximidad de la imagen libidinal del semejante. En cierto dramatismo imaginario,
en ciertos momentos de fractura imaginaria, en ciertos momentos de vacilación imaginaria. De ahí, dice Lacan, derivan los accidentes de la escena, que por alguna razón se llama escena traumática. La fractura imaginaria presenta, dice Lacan, toda clase de anomalías posibles, o sea que hay muchos síntomas en los cuales nosotros podemos leer esta fractura imaginaria. Y esto es lo que da el pleno sentido al término castración. Ahora, ¿qué le pasa entonces al neurótico? Cuando Freud decía que era un callejón sin salida del complejo de castración, lo que le pasa al neurótico, dice Lacan, que es que recula, no frente a la castración, sino hace de su castración lo que le falta al gran otro. Es decir, hace de su castración algo positivo. Ven que acá es negativizar, es un signo menos que tiene el phi. Es la castración imaginaria negativizada. Cuando el neurótico hace de su propia castración lo que le falta al gran otro, la positiviza. ¿Por qué? Porque él dice que el neurótico dice que esa es la garantía de la función del gran otro. Ahora, ¿qué es ese gran otro? Ese gran otro es donde el sujeto se ve como destino. O sea, donde están todas las historias, el océano de todas las historias del sujeto, donde el sujeto cree que ahí va a estar su destino y su marca fundamental, es allí donde está la función de su castración, intentando realmente con su castración frenar lo que le falta al otro. Por eso la interpretación es de descompletamiento, descompletar lo que el neurótico intenta llenar en el lugar del gran otro, para que tenga su garantía, él cree que es así. Ahora, ¿qué son esas historias? Donde el sujeto ve su destino, donde está realmente atrapado en esa relación al gran otro. Son historias que son ficción, es una inmensa ficción. ¿Qué le asegura, dice Lacan, una relación del sujeto con ese lugar de todas las significaciones? En algún lugar hay goce. Pero ¿cómo se sabe que en algún lugar hay goce? Solo por los significantes. Y esencialmente por ese significante de la falta que es el menos phi como significante imaginario de la castración. O sea que en ese lugar faltante, el sujeto es llamado a hacer una aportación, un signo. ¿Qué es lo que da como signo? Su propia castración. ¿Qué hace el neurótico y por eso está siempre perdido en estas historias que va y vuelve todo el tiempo? Y los rodeos, como vimos el otro día en los elixires del diablo, y también en El hombre de la arena, como lo presenta Freud en el seminario del ominoso, es realmente ahí donde el sujeto se va a detener, ahí donde el sujeto no puede avanzar. ¿Por qué? Porque es el análisis que nos lleva allí. Porque la castración no es otra cosa, dice Lacan, que en el momento en que el analista lleva, por medio de la interpretación al sujeto, a ese lugar. ¿Qué nos muestra la angustia? La angustia nos muestra, dice Freud y también Lacan, en su definición mínima, es una señal para el yo, que hay un deseo expresado en una demanda.
La angustia está ligada, nos dice nuevamente, a todo aquello que pueda surgir en el lugar del menos fi. Cuando la falta, es la angustia. Todo lo que se puede poner en el lugar del menos fi, ahí está la angustia. Por eso dice, lo que muestra la experiencia es que ese fenómeno que va a estar colocado allí, en esta falta del menos fi, es el Unheimlichkeit. Es decir, que el Heim es igual al menos fi. Dice que, bueno, lean el texto que ahora lo vamos a ver, el texto del ominoso de Freud. Dice que la definición de Unheimlich es que es Heimlich. Lo que es Unheim es lo que se presenta justamente en el punto Heim. Freud dice, no se ocupa de explicarnos por qué. Es así. Es así y punto. Hay que decir que es así, como se hace muy evidente. Como se puede leer y que él lo sigue en los diccionarios. Pues bien, para permanecer dentro de nuestra convención y en aras de la claridad de nuestro lenguaje, para lo que va a seguir a continuación en este seminario, Lacan nos va a decir que el lugar designado como el menos fi es esto lo que se llama Heim. Digamos que si esta palabra tiene algún sentido en la experiencia humana, es que ahí, en el menos fi, donde se coloca el Heim, está la casa del hombre. El hombre entonces encuentra su casa en un lugar situado en el gran otro, más allá de la imagen que nosotros representamos y de la que estamos hechos. Bueno, vamos a ir ahora, voy a decir un punto más. En el lugar donde está la ausencia, donde nosotros nos encontramos, para revelar la presencia en otra parte, esto es lo que va a comandar el juego. El juego del sujeto en relación a la imagen y en relación a la castración. En ese juego se apodera de la imagen que la soporta. Y la imagen especular se comporta y se transforma en la imagen del doble. Con lo que ese doble aporta de extrañeza fundamental. Vuelvo a decir esto que es bastante complejo de pensar cuando ustedes preguntan ¿por qué está el doble? El hombre encuentra entonces luego su casa en un punto situado en el gran otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos. Ese lugar representa la ausencia en la que nos encontramos. Suponiendo, como a veces ocurre, que ella se revela como lo que es, o sea, que se revela la presencia en otra parte que constituye este lugar como ausencia. Entonces ella manda en el juego, se apodera de la imagen que la soporta, y la imagen especular se duplica, se convierte en la imagen del doble, con lo que éste aporta de extrañeza radical. Hace que aparezcamos como objeto al revelarnos la no autonomía del sujeto.
y ahí va a la historia del hombre de la arena. Bueno, voy a tomar porque el Menofí está ocupado. Ya podés sacarla la imagen, Pamela, gracias. Porque el Menofí va a estar ocupado por este lugar de lo ominoso. Y el valor que tiene la imagen del doble, como vimos en los elixires del diablo, a partir de que él va avanzando, a partir de la muerte del padre, y a partir de la pérdida de la seguridad en relación al gran otro, de su madre, de la condesa que lo tenía a Meandro, ¿se acuerdan? Meandro, Francisco, ¿se acuerdan que lo vimos en la reunión anterior? A medida que él quiere lucirse para que ser aceptado por ese lugar del gran otro, ellas lo rechazan, sale del monasterio y avanza locamente, se encuentra en diferentes momentos con el objeto de su deseo, siempre fracasa frente al objeto de su deseo, y ese primer otro pequeño, que inicialmente estaba aportado por la figura de un pintor, que era muy, muy erótico para ese niño, se va transformando a medida que va apareciendo en diferentes momentos como algo ominoso. Y lo más impactante que dice Freud de ese texto, que al final, ¿no? Bueno, que finalmente termina siendo un asesino, no es él, es el doble el que asesina. Y finalmente resulta que todos los personajes tenían que ver con la historia generacional de Francisco, de este personaje, Medardo, ¿no? ¿Se acuerdan el final? Dice que cuando ya está condenado a la muerte, ¿no? Porque había matado en diferentes oportunidades. Esto quiere decir, en este cuento, Hoffman nos muestra, y Freud nos va a decir, y Lacan también, que evidentemente uno no hay el libre albedrío, uno no es libre, está determinado por algo. O sea, lo que el padre fue, de alguna manera, se traslada a partir de la historia en diferentes escenas. ¿Se acuerdan que la muerte del padre tenía que ver con que había sido un delincuente y pensaba que con el nacimiento de su hijo eso se iba a solucionar? Bueno, entonces se dan cuenta que los diferentes personajes que van apareciendo a lo largo del cuento pertenecen a la familia de Medardo, ¿no? Parecen que son extraños, por eso es lo familiar, es lo no familiar o lo extraño. Los diferentes personajes que van apareciendo son los mismos nombres de los personajes de su historia generacional. Dice, finalmente, acaba en un monasterio, ¿se acuerdan? Que se encarga de la curación de enfermos, donde se realiza la expiación de sus pecados. Entonces escucha de boca de un monje, se entera que su doble había sobrevivido a la caída y adoptado su personalidad. Lee unos papeles que había dejado el pintor, donde narra la historia de su familia, y ahí descubre la existencia de una extraña saga familiar, en la que se repiten nombres, relaciones y crímenes. O sea, toda esta ficción, de alguna manera, que el cuento nos muestra y que el sujeto va viviendo a partir de sus dobles, termina cuando él lee en esos papeles que se repiten los mismos nombres, las relaciones y los crímenes. El pintor que aparece a lo largo de la novela no es otra que su tatarabuelo, que posee su mismo nombre, Francesco. Toda la línea de descendencia hasta Francisco, o sea, el capuchino Medardo, ha recibido los mismos nombres. Francisco, Francesco, Franz, Medardo y su doble Victorino. Estos son hermanos. Y Aurelia, que era el objeto de su deseo, también tiene
un vínculo de consanguineidad con la familia. A lo largo de las generaciones, los mismos crímenes se han repetido, y el mismo vínculo con estos elixires del diablo, que es el vino otorgado a San Antonio por Satanás, que los obligó a realizar acciones y crímenes más allá de su voluntad, llevándolos a un mismo destino del que ninguno ha podido escapar. Esto es el cuento, esta ficción que nos muestra Freud con este texto y después Lacan, donde finalmente lo am Heimlich es lo Heimlich. Bueno, ustedes saben que el texto del ominoso, el primer punto que nos dice Freud, lo ubica en el campo de la estética. Muy llamativo esto, ¿no? Uno cree que la estética tiene que ver con lo bello. Pero dice que es algo que se descuidó en la bibliografía de lo estético. Y una de las cosas que se descuidó en la bibliografía de lo estético es lo ominoso, que pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita, de lo que angustia y lo que da horror. Porque dice que lo estético en general se ocupa del asentimiento de lo bello. Es lo mismo que dice Lacan, ¿se acuerdan del seminario de la ética cuando va a la galma, al brillo de lo agalmático? También parece que es lo bello, pero también tiene su contraparte. Entonces, no es solamente, siempre va a jugar con esta fórmula Freud, por eso le da mucho valor al significante. Entonces dice que está en el campo de lo estético, que en general se ocupa de lo bello, lo grandioso, lo atractivo, es decir, lo positivo, y no del contraste, es decir, de lo repulsivo y lo penoso. O sea que ustedes ven que lo ominoso pertenece al campo de la estética. Hay dos caminos, nos dice Freud, para abordar el tema del ominoso, que es lo que él va a hacer. Uno es pesquisar el significado en el desarrollo de la lengua, que es lo que Lacan va a definir como el gran trabajo que hizo Freud en relación al significante. Lo segundo, es donde van a aparecer las ficciones y estos dos libros de Hoffman, es aquello que se agrupa en lo que en personas y en cosas aparecen como impresiones sensoriales, vivencias y situaciones que despiertan el sentimiento del ominoso. O sea, cuando lean el texto van a ver, los que ya lo leyeron seguramente lo ubican también, que hay dos puntos que Freud va a abordar el tema del ominoso. Uno, por la vía del significante, es decir, cómo se va desarrollando a lo largo de este significante en la lengua alemana. La segunda, agrupar aquello que en personas y cosas, en este caso en la ficción de los cuentos, dan lugar a vivencias y situaciones donde se despierta lo ominoso. Voy a tomar primero lo que toma primero Freud, que es el significado en el desarrollo de la lengua. Y dice así, tienen que tener un poquito de paciencia porque realmente es un texto maravilloso. Y me gustaría ser bastante puntual este texto, porque a veces lo ominoso es tal cosa y es tal otra, se lo quiere definir unívocamente, y no hay no sé cómo se dice, no hay forma de definirlo unívocamente, porque tiene muchas significaciones. Está determinado por múltiples significaciones. O sea, no es esto y aquello, es mucho más que eso. Vamos. Am Heimlich es lo opuesto a Heimlich, que es íntimo. O Heimisch es otra palabra que quiere decir doméstico y familiar. Es terrorífico porque no es familiar ni es esperado.
Quiere decir entonces que es algo de lo novedoso, que puede ser ominoso, algo que uno no conoce y se presenta por primera vez. Puede ser ominoso, pero no todo. ¿Por qué? Porque a lo nuevo y no familiar tiene que agregarse algo que lo vuelva ominoso. Este autor que Freud toma, que se llama Hensch, no llegó más allá de ubicar lo ominoso en relación con lo nuevo. En la incertidumbre intelectual. Pero lo ominoso, dice Freud, también es algo de lo cual uno no se orienta, cuando uno está desorientado. Pero esta caracterización no es exhaustiva. Quiere ir Freud más allá, para llegar que lo ominoso es igual a lo no familiar. Primero va Teodoro Reich, lo pueden en el libro, en diferentes lenguas, inglés, diferente francés, inglés, italiano, no lo voy a tomar acá, y después se va a detener fundamentalmente en la lengua alemana. Primero, Heimlich pertenece a la casa, no ajeno, familiar, doméstico, de confianza, íntimo, lo que recuerda al terruño, al bienestar de una satisfacción sosegada. Heimlichkeit, que es la palabra que utiliza Lacan en el Seminario de la Angustia. Vieron que él no utiliza Heimlich, sino Heimlichkeit. Es, por ejemplo, algo del terruño, algo entrañable. Por ejemplo, un ama de casa que con muy poco sabe crear un calor hogareño. Primera definición. Segunda, mantener algo clandestino. Ocultarlo para que otros no sepan de ello, ni acerca de ello. Esconderlo. Por ejemplo, hacer algo Heimlich, o sea, a espalda de alguien. Sustraer algo, alegrarse de las desgracias ajenas. Por ejemplo, también se dice Heimlich, cuando uno se alegra de las desgracias ajenas. ¿Se dan cuenta que la variedad de significaciones, que es lo que Lacan detalla aquí, para trabajar con el significante, esto no es pavada, esto es clínico. Cuando uno trabaja con el significante y la multiplicidad de significaciones, tiene que poder abordar este modo en que Freud nos ofrece este término. Que un significante se representa para muchos otros significantes, y eso despierta muchas significaciones, y eso es lo maravilloso de la clínica. Que uno puede jugar con los significantes en las diferentes significaciones posibles. Sigue Freud. Desde ahora quiero que no haya nada Heimlich entre nosotros. Quiere decir que quiero descubrir, quiero revelar, quiero delatar los Heimlichkeiten de alguien. Maquinar Heimlichkeiten a mis espaldas. Algunos maquinan a mis espaldas, y eso se dice Heimlichkeiten también. Freud nos dice que para los compuestos en alemán, el negativo es an. Por eso el an en esta palabra es desasosegante, que provoca horror. Le pareció an Heimlich, que es espectral. Las horas temerosas, porque cuando yo no lo puedo tomar todo porque es maravilloso el texto y realmente sería imposible decirlo acá, pero va a muchísimos autores de la literatura para mostrarnos los modos en que los autores de diferentes textos literarios trabajan con el término. Por eso está bueno tener bastante lectura para poder trabajar con el significante. Entonces sigo. Las horas
am Heimlich de la noche. Desde hacía tiempo tenía la sensación de algo am Heimlich, horroroso, en mi ánimo. Quedó ein Heimlich, quedó tieso como una estatua. Esos pálidos jóvenes son am Heimlich. Y traman, Dios sabe qué maldades. Se llama am Heimlich a todo lo que, estando destinado a pertenecer en el secreto, sale a la luz. Esto lo dice Schelling. Y eso lo toma Freud. Lo más interesante es que Heimlich, entre los múltiples matices de su significado, ¿ven lo que dice Freud? Los múltiples matices de su significado, muestra uno que coincide con su opuesto, am Heimlich. Por lo tanto, Heimlich deviene am Heimlich. Esta palabra no es unívoca, sino que pertenece a dos círculos de representaciones, que no son opuestos, sino que son ajenos entre sí. Sin ser opuestos, son ajenos entre sí. Schelling dice que am Heimlich es todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, sale a la luz. Es también que un sitio libre de fantasmas, mire qué llamativo. Un sitio libre de fantasmas, dice Freud. Es lo familiar, es lo amistoso, es lo confiable, es lo entrañable, es lo hogareño. Pero desde lo hogareño se puede desarrollar otra significación, que es lo que queda sustraído a los ojos ajenos, lo que queda en secreto. Y esto puede ser plasmado en diferentes contextos. ¿Trabajamos así con el significante? ¿Por qué Lacan le da tanto valor al significante? ¿Por qué Freud, sin tener el concepto que luego Saussure le aporta inicialmente a Lacan y Lacan lo toma para darle otra posibilidad a la dirección de la cura, nos resulta tan difícil, ¿no? Tan difícil de hacer decir algo que diga otra cosa que eso que dice, de ubicarlo en diferentes contextos, en el movimiento de la repetición. Bueno, entonces dice, Freud sigue así. Heimlich es en otro sentido lo inconsciente, lo reservado, lo inescrutable. ¿No ves? Dice que no confían en mí. Temen el rostro Heimlich del duque de Friedland, dice Schiller. El significado de lo escondido y lo peligroso se desarrolla de tal forma que Heimlich cobra el sentido que le suele asignarse al Heimlich. Entonces, ¿qué pasa? Es una palabra que ha desarrollado su significación hasta coincidir con su opuesto. Para llegar a que esa palabra y esa significación va al opuesto, ha desarrollado muchísimos contextos donde esta palabra se expresa. Segundo punto. Hasta acá vemos el valor del significante. ¿Qué veremos ahora? Veremos cómo las personas y las cosas presentan y despiertan sentimientos de lo ominoso. O sea, son los sentimientos que aparecen en personas y cosas. Vuelve otra vez al autor Hensch, que dice que, ¿qué es lo que aparece como ominoso? La duda sobre si en verdad es animado un ser en apariencia vivo y a la inversa, si no puede tener alma, si puede ser inerte. Por ejemplo, la impresión que nos causan las figuras de cera, las muñecas o autómatas de ingeniosa construcción. También lo ominoso del ataque epiléptico y de las manifestaciones de la locura, porque despiertan en el espectador sospechas de que son procesos automáticos.
son procesos mecánicos que se ocultan tras lo familiar dentro de una figura de lo animado. Esto no lo convence del todo a Freud, pero sí lo toma como punto de partida. Este autor dice que uno de los artificios más infalibles para producir efectos ominosos en el cuento literario consiste en dejar en la incertidumbre sobre si una figura determinada que tiene ante sí es una persona o un autómata. Y además, que esa incertidumbre no ocupe el centro de atención, porque de lo contrario se ve llevado a indagar y aclarar al instante el problema. Esto es lo que hizo Hoffmann con sus cuentos. El hombre de la arena, ustedes lo saben, que tiene que ver con Nathaniel. Voy a decir muy rápidamente. El hombre de la arena es el estudiante Nathaniel, que tiene recuerdos infantiles. La madre le dice que el hombre de la arena va a llegar y hace tal cosa a los ojos de los niños. Le dice que es una ficción, que viene el hombre de la arena, pero la niñera le dice que no, que existe, que verdaderamente existe, que no es una ficción. Ven que el niño está entre lo que es la ficción y lo que es verdadero. Entonces lo domina siempre la angustia. Una vez se encuentra en el gabinete del padre, y al llegar un abogado que se llama Coppelius, lo identifica con el hombre de la arena. Entonces escucha, ojos, ven aquí, el niño se delata con sus gritos, Coppelius lo agarra y le quiere echar carboncillos en los ojos. El padre intercede y salva al niño. Esta es una fantasía del niño, a partir de esta relación entre lo que la madre le dice como ficción y lo que la niñera le dice como que era real. Eso transcurrió. Vuelve otra vez este muchacho cuando es adolescente y es estudiante. Entonces ve un óptico ambulante que se llama Coppola, que vende anteojos, le compra un prismático. Espía la casa de un profesor Spallanzani, y ve ahí a esta famosa muñeca Olimpia. Se enamora, por supuesto, de ella, el primer objeto de amor. Ven que tiene el mismo desarrollo, todo esto sucede con la muerte del padre, me olvidé de contarles, a partir de la muerte del padre. El primer objeto de amor es esta muñeca Olimpia, que es un autómata. Entonces, Spallanzani le ha puesto el mecanismo y Coppola a los ojos. El estudiante sorprende a los maestros, el óptico se lleva la muñeca sin ojos, y Spallanzani le arroja al pecho de Nathaniel los ojos de Olimpia, que permanecen bañados de sangre en el suelo, y dice que Coppola se los ha hurtado a Nathaniel. Entra en delirio en ese momento. En la primera escena entra en fantasía, en la segunda escena entra en un delirio, porque está la reminiscencia de la muerte del padre, con una impresión de círculo de fuego, círculo de fuego. Se enferma gravemente, se recobra de su enfermedad, recupera a su novio que había perdido, intenta subir a una torre, pero más allá de la torre, ve algo. Nathaniel observa, ¿a quién? A Coppola. Encuentra en su bolsillo el prismático, y empieza con una locura, dice muñequita de madera, grita, 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 grita. El hermano que está abajo cree que va a matar a su novia, entonces va a salvarla. Y Coppelius, que está abajo, dice, no se preocupen, ya va a bajar con sus propios medios. Por supuesto, se tira por la barra. Al quedar sobre el pavimento con la cabeza destrozada, el hombre de la arena se pierde en la multitud. ¿Qué quiere decir este cuento para Freud?
dañarse los ojos. Es lo mismo que en el Edipo, perderlos. Es la angustia más espeluznante, dice Freud, para los niños. Por ejemplo, hay un dicho que dice, se cuida a fulano como la niña de sus ojos. Freud nos dice que el sueño, las fantasías y los mitos no es solo la fantasía. Ven que acá en el cuento está, primero, la fantasía de Nathaniel, después la enfermedad grave unido a la muerte del padre, finalmente la muerte. Entonces dice que el estudio de los sueños, las fantasías, los mitos enseñan que la angustia de quedar ciego es sustituto de la angustia de castración. El ojo tiene relación con el miembro masculino. Ahora, la pregunta que hace Freud aquí es, ¿por qué la angustia entra aquí en relación con la muerte del padre? ¿Por qué el hombre de la arena aparece todas las veces como perturbador del amor? Finalmente nos va a decir que se puede reemplazar al hombre de la arena con el padre temido, de quien se espera la castración. O sea, está el padre temido y el padre que lo salva. Los dos padres. El padre que le temido cuando le tiran los carbones en los ojos y el padre que lo salva de eso. Pero siempre se supone que el padre y la muerte del padre tiene que ver con la angustia de castración. La otra cuestión del ominoso tiene que ver con la presencia del doble en los elixires del diablo. Bueno, dice lo que recién les leí, lo que va a descubrir al final del cuento, la historia generacional que nos deja a todos perplejos, que los mismos nombres se repiten a lo largo de las diferentes generaciones. Y este efecto realmente ominoso de la presencia de los dobles. Dice Freud que derivan de las fuentes infantiles también. La presencia de los dobles se presenta en el cuento en todas sus gradaciones, vale decir, la aparición de personas que por su idéntico aspecto deben considerarse idénticas. Entonces hay un efecto de telepatía, algo se transmite de una hacia la otra. Esta es una de las cosas que tienen que tener mucha, ¿cómo decir? Mucha dedicación cuando ustedes trabajan con pacientes que tienen mellizos. Porque el fenómeno del doble, si bien es angustiante para cualquiera, como el cuento lo presenta en la ficción, es muy difícil también para aquellos que tienen su igual desde el momento mismo del nacimiento. O sea que tengan en cuenta que es algo a tener en cuenta cuando uno analiza a chicos que son mellizos. Yo siempre les cuento esta historia, ¿no? Yo cuando estaba en el hospital hace muchísimos años, tenía una paciente cuyo marido tenía su gemelo, no era un mellizo, era un gemelo. Y siempre tenían este efecto de telepatía, lo que uno sentía, sentía el otro. Un día se despierta el marido de mi paciente y se asusta mucho porque dice, algo le pasó a mi hermano. La paciente, la mujer le dice que no, que es una pesadilla, que se quede tranquilo, que no pasó nada. Después se entera que el hermano tuvo un accidente. El hermano murió en ese accidente y él tuvo una hemiplegia. O sea que estas cosas que parecen cosas que no tendrían explicación, suceden, y Freud ya las analizó en este fenómeno del doble. Lo que él llama la telepatía. La telepatía, dice, es una coposeedora del saber, del sentir y del vivenciar de la otra persona.
la identificación con otra persona hasta el punto de equivocarse sobre el propio yo o situar el yo ajeno en el lugar del propio. Es la duplicación, es la división, es la permutación del yo y por último, lo que va a decir en más allá del principio del placer, que es el permanente retorno de lo igual, la repetición de los mismos rasgos, de los mismos caracteres, de los mismos destinos, de los mismos hechos criminales, de los mismos nombres a lo largo de varias generaciones. Dice que fue estudiado por Otto Rank, y que tiene que ver con el miedo a la muerte. Porque Otto Rank dice que en realidad el doble le da seguridad al sujeto. Porque puede ser que el alma sea inmortal. Entonces ese doble va a sobrevivir al propio sujeto. ¿Cómo lo expresa el lenguaje onírico? A partir de la duplicación o la multiplicación. Las representaciones del narcisismo primario cambia el signo del doble. De supervivencia, ese doble que podría ser la supervivencia del sujeto, puede ser anunciador de la muerte. Pero finalmente, ese doble se va a instalar en el sujeto como conciencia moral. O sea que el doble también va a ser la conciencia moral. Y en la psicosis va a aparecer como el delirio de ser notado. O sea, para la neurosis, la conciencia moral. Para la psicosis, el delirio de ser notado. También se encuentran las fantasías, es decir, a partir de las posibilidades incumplidas. No se cumplieron por ciertas situaciones desfavorables, donde se ha producido la ilusión que hay un libre albedrío. Por ejemplo, en la obra El estudiante de Praga, sirve de punto de partida del estudio de Rank sobre el doble, el héroe ha prometido a su amada no matar a su desafiante en el duelo, pero en el camino al campo de honor se encuentra con el doble que ya mató a su rival. Esta ilusión, vieron que dice ilusión del libre albedrío, al que la religión es tan, no sé, le gusta tanto mostrarse, ¿no? Que hay libre albedrío. Nosotros escuchamos muchas veces esto, que tenemos libre albedrío. Freud lo toma en Psicopatología de la Vida Cotidiana, para los que quieran ocuparse de este término. El doble es una formación oriunda de las épocas primordiales superadas. En el momento inicial tenía un sentido benigno, pero luego se transforma en una figura terrorífica. Como los dioses, que después de la ruina de su religión se convierten en demonios. Se trata de un retroceso a las fases singulares de la historia. La regresión a épocas en que el yo no se había deslindado todavía del mundo exterior. Y miren lo que usa el Freud, ni del gran otro, dice acá. No se deslindó ni del mundo exterior, ni del gran otro. Por ejemplo, también dice cuando uno se extravía, y del ejemplo de él, por un camino, da muchos rodeos, se encuentra con el sentimiento del ominoso. ¿Qué es lo ominoso? La repetición de volver siempre al mismo lugar. Pero se impone la idea de que hay algo fatal, cuando podría haber sido algo de casualidad. Es la compulsión de repetición de las pulsiones que tienen el poder de doblegar al principio del placer. Por ejemplo, también está la angustia del mal ojo, mal del ojo, mal de ojo. Esto tiene que ver con esas fases iniciales donde existía la omnipotencia del pensamiento. Entonces se trata de la naturaleza secreta del ominoso, hacer pasar Heimlich lo familiar a su opuesto. No es algo nuevo, no es ajeno,
sino familiar de antiguo en la vida anímica, que fue enajenado por la represión, que estaba destinado a ocultarse y sale a la luz. Venció la represión. También es el animismo, la magia, la omnipotencia de los pensamientos, el nexo con la muerte, la repetición no deliberada y el complejo de castración son los factores que vuelven ominoso lo angustiante. También la fantasía de ser enterrada viva, que quiere decir la fantasía de vivir en el seno materno. ¿Cuándo está lo ominoso?, dice Freud, cuando se borran los límites entre fantasía y realidad. Bueno, si no los cansé, espero las preguntas. Los cansé. Ay. Bueno, me pareció que eran importantes. Marcelo. Bueno, ¿qué tal, Marga? Muchas Hola. gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por todo el trabajo que te tomaste de recorrer este texto y traerlo y puntuarlo. Bueno, maravilloso, maravilloso. ¿Sabes? Me pareció como o sea, me parece bárbaro esto de lo literario, ¿no? ¿Cuánto de sujeto trae la literatura, ¿no? Es impresionante. Ahora, me parece bárbaro como molde. Me pareció como, ¿qué quiero decir como molde? Como una reja que uno puede tener a la hora de hacer pasar al paciente para producir sujeto, de todo esto que vos traés, porque es eminentemente clínico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más en la cual uno se puede despistar enormemente, por lo menos a mí me parece, una de las vertientes que trajiste de los estudios que hace es cuando va por lo lexical y cuando hace el significante, y que puede llegar la palabra que ha desarrollado, decía, su significación hasta llegar a su opuesto. Para tomar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Otro sería la pandemia, cómo uno empieza, la incertidumbre. ¿Cuántos ejes, si uno tiene esto como un marco, ayudan muchísimos a leer a qué se refieren? Por ejemplo, la incertidumbre en la cual se vive, porque es una incertidumbre, ¿no? Un hecho así, como el que estamos atravesando. Pero dejando de lado eso, esto que decís, por ejemplo, del significante que puede llegar a su opuesto, la verdad que es enigmático. Yo me pregunto cómo puede ser esto, el porqué de esto, pero cómo a veces un significante está por todo lo contrario. Por esto que este estudio que hace, cómo es la forma de aparecer, sino por todo lo contrario, que no es tan sencillo de abrir la cabeza a pensar en una cosa tan diferente, a saltar de semejante manera. Y bueno, no, eso te agradezco muchísimo. Otro más complejo es lo que primero trajiste, ¿no? Es que es toda la cuestión del Menofí. Me pareció muy buena la articulación porque sería que se le viene eso que se habría perdido. Se le viene, ¿cómo sería? Se le viene eso presente que tendría que conservarse en ausencia. Una de las formas del Unheimlich. Claro. Bueno, en principio, gracias, Marcelo. Sí, la verdad que el trabajo que hace Freud yo creo que es maravilloso, porque ustedes ven que hay dos modos posibles de leer lo ominoso, que Freud los detalla. Uno por la vía del significante, otro por la vía de la ficción y por la vía de la repetición.
Esto que él dice que son los sentimientos de las personas y las cosas, ¿no? O sea que él va haciendo dos caminos. Creo que uno es la vía del significante, y no hay significante sin el movimiento de la repetición. Sin el movimiento de lo ficcional, sin el movimiento de lo que después va a encontrarse en los textos literarios, porque ven que todos va a la angustia de castración, tanto los elixires del diablo como el hombre de la arena van a la angustia de castración. ¿Qué nos dice Freud cuando tomaba al comienzo el seminario de la angustia? Que es el final, ¿no?, del neurótico, es el callejón sin salida de la angustia de castración. Y Lacan dice que no. Por eso va a ser todo ese juego que vimos entre la dimensión de la imagen virtual y el menofí. Cuando dice que la castración no es ajena a la dimensión imaginaria del sujeto, a la imagen virtual. Pero hay algo que es una reserva libidinal, que es el menofí, que es el falo imaginario, que se mantiene a nivel del cuerpo. Pero en ese mismo lugar donde está el falo imaginario, que es una falta, un reservorio como falta, algo puede venir a ocuparlo. Es cuando la falta falta. ¿Qué es lo que puede venir a ocuparlo? Lo ominoso. Cualquiera de lo que Freud desarrolla en este texto, de lo ominoso, puede venir a ocupar ese lugar donde la falta falta. Lacan dice que ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la falta falta? Que es cuando algo, cualquier cosa viene a su lugar. Ustedes vienen todas las cosas que pueden aparecer como representando lo ominoso, que viene a cubrir ese lugar de la falta. ¿Por qué hace esto? Porque quiere la garantía del gran otro. Propone su castración para garantizar al gran otro. Y ahí están todas las historias que nosotros conocemos en la dirección de la cura. Las infinitas, el destino como el hombre y los elixires del diablo. Esos destinos que finalmente da vuelta, 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 ¿y con qué se encuentra? Eran los mismos nombres de su historia. Francesco, Francisco, Fran, era una persona llegada a su familia, el objeto de su deseo. Entonces digo, ¿qué son todas esas vueltas de la repetición que un sujeto tiene que dar por las diferentes significaciones? Y si uno puede trabajar con el significante para hacerlo llegar a su opuesto, sería maravilloso. Para decir que eso que dice no es lo que dice. Hay que hacer decir otra cosa que eso que dice. Y eso es lo que nos muestra de alguna manera verdaderamente Freud en este texto y Lacan, cuando intenta avanzar entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. El menofí, que está afuera, solo puede estar encarnado en el propio cuerpo, ¿no?, para la satisfacción del acto sexual, para la satisfacción del compañero sexual, pero al mismo momento está la angustia. Por eso se une a veces, ¿no?, en varios seminarios, Lacan va a tomar esto, el acto sexual unido a la angustia. Bueno, en principio este seminario es largo y vamos a seguir avanzando con estos conceptos, ¿no? Es una primera aproximación al concepto. María Carmen. Bueno, hola, buenas tardes, Marga. Te quiero agradecer porque me parece una lectura maravillosa que hiciste. Me parece bárbaro esto que bueno, esta posibilidad de pensar que los dobles, porque siempre es una pregunta, ¿no? ¿Pero qué es el doble? Pero bueno, el doble se va revistiendo de nuevos contenidos, esto que decís, todas las gradaciones y plasmaciones del doble, o sea que bueno, hay muchos modos de encontrarlo, lo mismo que lo ominoso, ¿no? Ahora, ¿por qué Freud dice que se puede diferenciar lo ominoso de lo angustioso? Eso me hace preguntar. Claro, porque la angustia es una señal al yo que hay un deseo. Lo ominoso es lo que viene en el lugar a ocupar el lugar de la angustia, a taparlo.
es lo que ¿se acuerdan que yo les dije al comienzo como un presentimiento? Todos estos modos que Freud va mostrando ahí, que puede llegar a pasar algo, pero no pasa, que quizás se empieza a perder por un camino y resulta que da vueltas y parece que algo fatal va a terminar, y no, resulta que era algo que se había perdido y encuentra el camino y terminó. Todavía no se angustió, todavía no hay. ¿Por qué? Porque la falta, todavía no hay angustia, todavía está ahí en el sentimiento. Por eso Freud dice, es un sentimiento de las personas. Es un sentimiento, ¿no? Ahí va acercándose a la angustia que todavía no lo es. Sí, la figura del doble, porque el doble viene de diferente manera. Vieron que Lacan dice que el doble viene a sustituir esa imagen especular a lo largo de la historia, de diferentes maneras. Son los semejantes que de alguna manera vienen a ocupar ese lugar, cuando avancemos con el seminario lo vamos a ver, que vienen a ocupar el lugar de la imagen especular que da a ver el sujeto, ¿no? Freud dice que esos dobles que van apareciendo, que inicialmente fueron algo que estuvieron en su historia infantil, que en su momento, como en los elixires del diablo, eran algo realmente excitantes, eran algo benignos, por decirlo, y al mismo tiempo eróticos. Pueden ser los juegos infantiles de los niños. A lo largo del tiempo, cuando se va desarrollando la historia, vuelve a aparecer, pero ya trayendo otro mensaje. Se le aparece de otra manera, se le aparece bajo la forma del ominoso, se le aparece con otro disfraz. Entonces el sujeto lo quiere matar, después no lo mata, porque parece que lo mató y no lo mató. Todo el cuento tiene que ver con eso, ¿no? Por eso dice Otto Rank que los cuentos maravillosos son aquellos en los que uno no descubre rápidamente de qué se trata, porque si no uno ya tiene la respuesta inmediatamente. El análisis es igual, una historia misteriosa, no hay que descubrir rápidamente de qué se trata. Claro. Hasta que se desarrollen todas las posibilidades de los movimientos de la repetición. Si no, nos perdemos en el camino. Claro. Gracias. Alicia. Hola Marga, ¿cómo te va? Hola a todos. Gracias Marga por tu lectura y por lo que leíste del aporte que hace este texto a nuestro trabajo de Cartel. Así que eso me pareció maravilloso, esto que pudiste encontrar. La otra cuestión que me parecía como muy interesante de lo que traías es toda la dimensión que recuperás en este texto de la dimensión del significante y esto que tomabas del contexto y de la repetición en relación al significante, ¿sí? Me interesaría ese punto. Y otra cuestión, Marga, que me queda ahí, porque estamos trabajando este texto, cuando Freud plantea allí que toca fases primordiales, ¿viste que dice como en lo previo, cuando el yo no se ha deslindado aún del mundo exterior? Lo que me hacía pensar que era algo como mucho más, como él dice, más primordial que la angustia de castración. Por ahí no es así, pero como que me despisto en ese planteo. Bueno, hasta acá, Marga, y gracias. Gracias, Alicia. Tiene que ver con la represión primaria. Ah, claro. Está. Cuando yo todavía no se desprendió del mundo exterior y ni del gran otro, dice llamativamente, coloca el gran otro ahí. Que me sí. Pero vieron que son dos cuestiones. El primero marca la dimensión del significante, por un lado. Sí. Cuando dice todo el desarrollo que hace de las diferentes significaciones. La lengua alemana tiene este concepto Anhänglisch. Luego, los sentimientos. Ahí va el movimiento de la repetición. Por eso cuando uno lo ve, separar estos dos lugares. Uno son el significante, otro es la repetición. No es la repetición significante. La repetición que va siempre al mismo lugar. La repetición de lo idéntico, la repetición de lo igual, lo que viene bajo la forma del doble, lo que vuelve otra vez bajo un ropaje diferente, pero es de la misma forma que aparece. No es la repetición significante. Por eso yo les dije que había que dividir el texto como lo divide Freud, entre, por un lado, todo el camino que hace a la significante
investigando la palabra de diferentes formas, en los textos literarios, en el diccionario, por eso digo que es maravilloso como modo de investigación, y luego los sentimientos de las personas y las cosas. Ahí va la ficción, ahí va la repetición, ahí va la figura del doble, ahí van los dos cuentos, el del hombre de la arena y a los elixires del diablo. Son dos cuestiones diferentes. Gracias, Marga, muchas gracias. Liliana, hola. No te escuchamos. Ahí va, me olvido. Bueno, hola a todos y bueno, muy bueno el recorrido, Marga, la verdad que bueno, aclara un montón de puntos. Lo que te quería preguntar, que en parte te lo preguntó Alicia, pero voy a tomar otro sesgo de la pregunta, porque mi pregunta también iba a lo más primordial ahí. Yo pensaba este punto que tenía que ver con la represión primaria, pero a ver, él con las dos ficciones que toma, porque por un lado toma El hombre de arena, y ahí coloca la angustia de castración, ¿no? Unida a la muerte del padre. Pero después, cuando va a los elixires del diablo, coloca todo el punto ahí de la repetición y de esto donde él dice deriva de fuentes infantiles primordiales. Entonces, te quería preguntar, ¿se trata como de, coloca los dos cuentos para ubicar dos cuestiones diferentes? Porque ahora decís, una es la del significante, que estaba todo el trabajo previo que él hace con toda esa investigación fantástica de las palabras, y que toma algunas en inglés, pero después se mete con el alemán nada más, y estos dos cuentos. O sea, porque por eso vuelvo a ver, El hombre de arena toma bien la cuestión de la angustia de castración. Si lo ubica ahí con dos cuestiones diferentes, porque se va a lo más primordial a partir de los elixires del diablo, a ver si me lo podés aclarar un poco. Los dos tienen estructuras similares. Está bien. Bueno, primero el significante, como le dije a Alicia, es la primera parte del texto propio. Cuando ustedes lo lean, fíjense bien que está dividido. Primero, en el trabajo que hace sobre la lengua alemana, especialmente, que es su propia lengua, el modo como va recorriendo diferentes textos literarios para dar diferentes significaciones a ese concepto de lo ominoso. Después va los sentimientos de las personas o las cosas, como lo que se llama Hensch, que es ese autor del cual él parte. Y entonces dice que no solamente se trata de algo que va a ser nuevo, que uno, como puede ser, que también está eso, pero no es lo único que hay. Y entonces avanza con dos cuestiones. Las dos llevan a la angustia de castración, pero de diferentes formas. Una es el hombre de la arena, que le van a quitar los ojos a los niños, y todo el cuento. Tienen estructuras similares. ¿Cuáles son las estructuras similares? La muerte del padre, la dificultad del acceso al objeto del deseo. Las dos preguntas que se hace Freud en este texto. Porque la muerte del padre está en relación con la dificultad de acceder del sujeto al objeto del deseo. Entonces, ¿qué va a decir? Que tiene que ver con que el padre es el padre de la angustia de castración. Es el que de alguna manera determina, y después Lacan va a decir que sobre el significante nombre del padre se inscribe el significante de la castración, el palo, ¿no es cierto? Lacan va a decir justamente esto, que el nombre, la figura del padre como ejecutor de la castración simbólica e imaginaria, por supuesto, es la que dificulta de alguna manera el acceso a los objetos. Bajo esa forma muestra los dos cuentos. La diferencia entre uno y otro es que en el primero está directamente los ojos, ¿no? El miedo a quedar ciego, el miedo, la muerte del padre y la idea de la ceguera. El segundo, la figura del doble. Algo diferente. Lo que Lacan va a tomar cuando dice que uno se da a ver por la imagen especular y luego viene una imagen doble que viene a ocupar ese lugar. Todas las vestiduras, los vestimentos que va tomando los elixires del diablo cuando toma ese veneno. ¿Qué es el veneno? El veneno del deseo. ¿Qué es el veneno? ¿Qué es lo que Satanás le va a dar? Algo del deseo, dirá, la búsqueda del deseo.
porque cuando Medardo se separa de las que representan las figuras femeninas de su historia, las que lo criaron de alguna manera, porque son rechazadas por ellas, va a la búsqueda del objeto del deseo. Siempre tiene dificultad de acceder a él, a ese objeto. Entonces se inviste de otro personaje diferente, el conde Victorino, creo que se llamaba. Donde esos dobles que van a aparecer a lo largo de la vida no son otros que aquel que estuvo en la infancia representado por esos otros personajes. Tenían una significación benigna, positiva, como la dice Freud, y luego se transforman en ominosos. Bueno, se los recomiendo nuevamente, es maravilloso y como método de investigación, ¿no? Patricia. Hola, buenas tardes, Marga, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy bueno. Densa la clase, no denso por lo aburrido, como vos decías, no porque nos aburriste, sino por lo cargado de conceptos y de complejo. Me quedé con la última frase que trajiste, de lo ominoso está cuando se borran los límites entre fantasía y realidad. Y pensaba, no sé, se me ocurrió, no sé si es así, por eso te lo pregunto, si en algunos casos, quizás no de la neurosis, quizás de la psicosis, no lo sé, si esto luminoso no puede ser enloquecedor, no puede ser, digamos, el sentimiento del luminoso no puede ser un punto a veces de desencadenamiento o hasta, no sé, de pasaje al acto, digo, ¿no? Si algún encuentro del sujeto con sentimientos ominosos no podrían desencadenar algo de la locura. No sé si sentimientos ominosos podría desencadenar, porque el Lacan es muy preciso y la crítica nos muestra que tiene que ver algo con la representación de una figura que tiene que ver con el padre. Pero es cierto que el ominoso no es ajeno a la figura del padre, ¿no es cierto? Entonces, vieron que Freud dice que hay dos formas, en la neurosis y en la psicosis. En la psicosis el delirio, como dice, ¿una que decía? El delirio de sentirse observado por el otro, ese delirio de ser observado, que aparece en la psicosis, tiene que ver también con lo ominoso. O sea, la neurosis aparece de una manera, en la psicosis puede aparecer de otra. Lo ominoso, cuando está en el límite entre la fantasía y la realidad, lo tomamos en el ejemplo de El hombre de la arena. Por eso decía que ven cuando Nathaniel escucha el cuento y la madre le explica que es una ficción, que no existe el hombre de la arena, que es un invento, es una fantasía. Después la niñera le dice que no, que existe el hombre de la arena, que va a venir un día y le va a sacar los ojos, de verdad. Esa es la relación entre, todo sujeto tiene esto, entre ficción y realidad. Porque después de todo, ¿qué es la realidad? Si no es lo que uno mira a través de la ficción. Uno dice una cosa, la niñera le dice otra. ¿Ves? Entre ficción y realidad, que se juega, y sí. Todo el cuento se desarrolla entre ficción y realidad. Primero arma la ficción, cuando está en el gabinete con el padre y otro Coppola. Y luego la locura, más adelante, cuando es adolescente y está estudiando. Entonces digo, son dos momentos que también uno puede decir. La fantasía, la locura. El cuento mismo te lleva a esa dimensión. Sin llegar a la psicosis, porque cuando Lacan toma esto de la imagen especular y la posibilidad de dar a ver esa imagen en relación al gran otro, se refiere fundamentalmente a la neurosis. Pero Freud también puede decir, ¿viste?, que ese doble se puede presentar bajo esta forma en la psicosis también. Como siempre decimos, los mismos elementos están en las dos estructuras, pero en registros diferentes. Uno en el registro de lo imaginario simbólico y otro en el registro de lo real, ¿no? Claro. Bueno, Romina. Gracias. Hola, Romina. Hola, Marga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Muchas gracias. La verdad que te quiero preguntar sobre la cuestión en relación a lo ominoso
ominoso y el fetichismo, y agradecerte porque estoy investigando para el cártel de psicoanálisis y arte. Desde allá, fetichismo no tomé. Así que no te lo puedo responder. Hola, Romina. Sí, no, se cortó. No, quiero decir que fetichismo no tomé, así que no te la puedo responder esa. No. Bueno, está bien, no, porque como Freud coloca ahí el ominoso, ¿no? Cuando va a la ficción de los niños y dice que esa falta, esa imagen, ¿no? Donde ve que a la niñita le falta, dice, es una representación ominosa, dice, en esa detención, en ese camino, dice, en esa mitad de camino. Por eso me iluminaba un poco el texto ahí, en esto que vas trayendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo ubicabas con el fetichismo? Porque ahí dice que en esa detención a mitad de camino, donde el niño tiene que ensayar, ¿sí?, una respuesta frente a esa imagen que dice que es insoportable, dice, es una representación ominosa, anterior a la traumática. Dice, y ahí erige el fetiche. ¿No? Bueno, entonces, claro. Lo que podemos decir acá es que cuando la falta, cuando el niño se acerca a la falta, arma las teorías sexuales infantiles, ¿no es cierto? Porque no se puede, y la teoría es lo que viene a cubrir la falta, que le va a crecer, que todavía no lo tiene, ¿no es cierto? Todas las teorías sexuales infantiles vienen a cubrir la falta, porque se acerca a la falta, no la puede descubrir, y coloca las teorías sexuales infantiles. Cuando coloca el fetiche, ya estamos de otra manera, en otra estructura, ¿no es cierto? Que supone, igual que el objeto de la fobia, también viene en la angustia de castración. El fetiche viene en la estructura de la perversión. Eso lo vamos a ver también, la estructura de la perversión, lo toma Lacan más adelante en este seminario. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la falta, es porque algo viene en su lugar. En este caso, lo ominoso. Lo ominoso es lo que viene a cubrir el menos fin. La falta. Es lo que se acerca al descubrimiento de la falta y ahí está taponado por algo. Se van acercando a ese camino. Y los niñitos también se van acercando a descubrir la castración y arman todas las teorías sexuales infantiles o pueden colocar algo para ubicar ominoso en ese lugar. Seguramente que sí. Pero ya el fetiche es otro objeto diferente, ¿no? Que pertenece a otra estructura. Bueno, gracias, Marga. Bueno, gracias a ustedes por escucharme y nos vemos en 15 días.